14 de abril de 1931, tras las elecciones municipales en las que las candidaturas republicano-socialistas vencen en las principales ciudades, el pueblo, que se echa a las calles, arranca la proclamación de la República. Para los trabajadores urbanos, para los campesinos sin tierra, no es solo un cambio de régimen. La República debe abrir la vía a la plena democracia y a la satisfacción de sus reivindicaciones sociales, el fin del paro masivo, mejoras salariales, la reforma agraria. Para las nacionalidades oprimidas debe significar el reconocimiento de su soberanía y sus derechos. Pero la República burguesa de 1931 se muestra incapaz de satisfacer estas aspiraciones, ni bajo los gobiernos de coalición de republicanos y socialistas, ni bajo los gobiernos de la derecha. En 1934, la entrada en el gobierno de la derecha reaccionaria de la CEDA, presidida por Gil Robles, desencadena un movimiento revolucionario, especialmente en Asturias, que es salvajemente reprimido y lleva a la cárcel a decenas de miles de luchadores obreros. La política del gobierno de la derecha provoca una enorme radicalización obrera que afecta igualmente a los dirigentes de las principales organizaciones obreras. Así, en la prisión, el dirigente del PSOE y la UGT, Francisco Largo Caballero, tras años de política reformista, estudia a Marx y a Lenin y elabora un discurso fuertemente revolucionario. En esta situación de polarización social se convocan las elecciones de febrero de 1936. Durante los años de la República, la clase trabajadora española acumula una importante experiencia política y se incorpora en masa a organizaciones políticas y sindicales. La CNT, anarcosindicalista, con 1.200.000 afiliados en 1934, tiene una gran presencia en el proletariado industrial de Cataluña y los braceros andaluces. En ella conviven los viejos dirigentes anarcorreformistas con nuevos líderes revolucionarios como Buenaventura Durruti. En la CNT, los anarquistas constituyen la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, que organiza diversas insurrecciones y levantamientos sociales. La UGT, vinculada al Partido Socialista, está muy implantada en el proletariado de Madrid y entre los mineros. La poderosa Federación de Trabajadores de la Tierra es su organización más importante. Después de la Revolución de 1934, la dirección derechista de Besteiro es desplazada por el ala izquierda de Largo Caballero. El mayor partido obrero es el Partido Socialista, donde conviven la dirección reformista de Indalecio Prieto con un ala fuertemente radicalizada que sigue a Largo Caballero. Los 70.000 afiliados de las Juventudes Socialistas son el núcleo más radical de las organizaciones socialistas. La organización estalinista, el Partido Comunista, es en 1931 una pequeña secta de apenas 1 millar de militantes. Solo crecerá después de 1936. Entre las organizaciones comunistas de oposición destacan la Izquierda Comunista, constituida por los seguidores de Trotsky y que dirige Andrés Nin, y el Bloc Obrer y Camperol de Joaquín Maurín. Desoyendo las recomendaciones de Trotsky, ambos grupos se unifican en 1935 para constituir el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista. En 1934, la dirección de las Juventudes Socialistas llama abiertamente en su periódico Renovación a los trotskistas, los mejores revolucionarios del Estado español, a unirse a ellos para construir un partido revolucionario. Nin y sus partidarios lo rechazan, contra el consejo de Trotsky. Se unifican entonces con las Juventudes Comunistas para constituir las Juventudes Socialistas Unificadas, que pronto caerán bajo la disciplina de Stalin. La crisis política obliga a convocar nuevas elecciones. Los partidos republicanos de izquierda firmaron con el Partido Socialista, el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, el Partido Comunista y el POUM, el Pacto del Frente Popular. Su programa es el de los partidos republicanos, un programa liberal que se mantenía dentro de un marco burgués y excluía expresamente las reivindicaciones socialistas de nacionalización de las tierras y de los bancos y del control obrero de la industria.
La república que conciben los republicanos no es una república animada por intenciones sociales y económicas de clase, sino un régimen de libertad democrática movido por razones de interés público y de progreso social. Pero este programa tan moderado incluía una exigencia que permitió una verdadera movilización popular, la amnistía total para los insurrectos de 1934 y la reintegración de todos los trabajadores echados de su trabajo. El 16 de febrero, el Frente Popular venció con 4.838.449 votos contra 3.996.931 de la coalición de las derechas y 449.320 del centro, una pequeña mayoría que la ley electoral tradujo en las Cortes en una aplastante superioridad numérica de sus diputados, 277 contra 132 de la derecha y 32 del centro. El nuevo gobierno estuvo compuesto, cumpliendo el pacto de Frente Popular, exclusivamente de republicanos burgueses y apoyado desde fuera por los partidos obreros. La táctica del Frente Popular era dejar hacer a la burguesía progresista republicana para no atemorizar a las capas medias. Pero la victoria del Frente Popular abre una situación revolucionaria. Desde el día siguiente de las elecciones, poderosas manifestaciones de masas, sin esperar la firma del decreto de amnistía, abrieron las cárceles y liberaron a los obreros detenidos desde 1934. Comenzaron en todo el país huelgas para la reincorporación inmediata de los condenados o de los despedidos. En el campo se multiplicaron las ocupaciones de tierras. El 25 de marzo, 80.000 campesinos de las provincias de Badajoz y Cáceres ocupan fincas. Las tierras del propio presidente de la República, Alcalá Zamora, fueron ocupadas. La victoria del Frente Popular había desencadenado una crisis revolucionaria a la que no eran capaces de imponerse los políticos republicanos moderados, la oligarquía, los tradicionalistas, los monárquicos, los conservadores esperaban del ejército su salvación. La juventud burguesa se une ampliamente a la Falange Española, fundada en 1932 por José Antonio Primo de Rivera, que fue un grupo sin influencia real hasta febrero de 1936. La Falange emprende una ofensiva de provocaciones y terrorismo. El golpe militar se preparaba a la vista de todos. Italia facilitó a los generales armas y dinero. Mantuvieron estrechos contactos con los dirigentes políticos de la derecha. El gobierno no tomó más medidas que el traslado de los jefes de la conspiración, Franco a Canarias, Mola a Navarra. Como las fuerzas sociales que encarnaban, Casares, Quiroga y Azaña vacilaron porque habían quedado cogidos entre dos fuegos, la revolución obrera y campesina y la reacción militar y fascista. El 17 de julio comienza en Marruecos el levantamiento y el resto de las guarniciones militares se van uniendo el día 18. El gobierno, paralizado, no toma ninguna medida. Durante 48 horas no movilizan a las fuerzas leales del ejército e incluso buscan un compromiso con los insurrectos. El gobierno declara que el movimiento se limita exclusivamente a ciertas ciudades de Marruecos y que nadie en la península se ha sumado a tan absurda maniobra. El levantamiento se extiende a Sevilla, Algeciras, La Línea, Écija, Cádiz. Mola se apodera de Pamplona. Burgos y Valladolid caen bajo el control de los militares fascistas. El 18 de julio, el Consejo de Ministros rechaza la petición de armas que hace Largo Caballero en nombre de UGT. Casares Quiroga, presidente del gobierno, proclama: «Quien facilite armas sin mi consentimiento será fusilado».